¿No sabes cómo hacer resúmenes o síntesis? ¿No sabes cuál es la diferencia entre uno y el otro? Este video es un poco para poner en claro qué es un resumen, qué es una síntesis y cómo hacer cada una de ellas. Así que si te va a servir esta información, si era lo que estabas buscando, quédate, que te voy a contar algunas cosas simples, concretas, de cómo hacer un resumen y cómo hacer una síntesis para tu tiempo de estudio. Primero vamos a ver qué vamos a ver en este video, a lo largo de este video. Primero, qué es un resumen, qué es una síntesis, vamos a definirlas con claridad para que te quede clara qué diferencia cada una y sobre todas las cosas, cuál de las dos es mejor, cuál elegir de las dos. ¿Qué es un resumen? Empecemos por ahí. Definamos qué es un resumen. Un resumen es un texto más corto que el original. Es, como mostraba la imagen anterior, vamos a volver a esa imagen, es empezar a tomar y a registrar las cosas importantes de un texto, sacar la parte importante de un texto. ¿Para qué? Para lograr un texto más corto que el original. Eso es un resumen. Es hacer algo más corto que el anterior, solo con la información importante de ese texto. Generalmente los autores, cuando hacen un texto explicativo, expositivo sobre un tema, y esto también si vos tenés que hacer un texto expositivo vas a hacer, es ponerle ejemplos, es citar experiencias que complementen para que la persona que lo lee lo entienda con mayor facilidad. Ahora, un concepto está adornado con todos estos ejemplos y todas estas experiencias para ayudar a comprender, con algunas imágenes que ayudan a incorporar, tanto imágenes reales como imágenes visuales, para que el que está leyendo, el lector, pueda entender, pero hay un esqueleto de información que ese es el que tenés que recuperar en tu resumen. Vas a sacar solo las partes importantes, les vas a sacar a todo este esqueleto de información todos los ejemplos y explicaciones que te dan. ¿Cómo lo vas a lograr? Subrayando y extrayendo textualmente lo que dice el autor. Subrayás esas partes importantes en donde te brinda información específica sobre el tema, las vas a subrayar y las vas a extraer del texto textualmente, copiando palabra a palabra lo que dijo el autor. Y manteniendo sobre todas las cosas la estructura y el orden que le dio ese autor a ese texto. Ya sea que tenga subtítulos o no, vos vas a seguir extrayendo en el orden que aparecen las frases y dándole el mismo orden que el autor. Ahora, a diferencia de esto, ¿qué es hacer una síntesis? Una síntesis es una exposición tuya, propia, en pocas palabras, de lo que dice un texto o de lo que se trata un tema. Entonces, vas a respetar la terminología que te incorpora el autor, esa terminología específica que incorpora sobre cada tema, pero lo vas a hacer en tus propias palabras, vas a usar tu propio estilo de escritura y sobre todas las cosas el orden que vos quieras. Acá no tenés que respetar la aparición del texto original, sino que vos vas a hacer una pequeña reseña de lo que habla ese texto. Pero igual que el resumen no tiene que tener ni explicaciones ni ejemplos, porque es algo sintético, corto y reducido. Es más, en tamaño siempre un resumen es más largo que una síntesis. La síntesis es algo muy puntual y concreto en la explicación del tema. ¿Qué grandes cosas diferencian a un resumen de una síntesis? Eso es lo que vamos a ver en esta parte. Primero, la extensión. Generalmente los resúmenes, al tener que transcribir en el orden y palabra por palabra lo que dijo el autor, obviamente las partes importantes del texto, se hace un texto más largo. La síntesis es mucho más corta. También el uso de las palabras del autor. El resumen te obliga a usar las palabras del autor. La síntesis no, porque podés usar tus propias palabras para decirlo, siempre y cuando respetes la terminología específica del tema. Las habilidades que requieren. Hacer un resumen requiere comprensión lectora, requiere capacidad de mantener el hilo del texto. La síntesis requiere mucha habilidad para poder de una información producir otro texto distinto. Así que requiere habilidades distintas una y la otra. Ahora, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es mejor que elijas vos para tus trabajos? Vamos a ver cuál es mejor. Siempre va a depender de lo que te pidan. Muchas veces te especifican, hace un resumen de tal tema o hace una síntesis de tal tema. Si no te lo especifican, siempre también
cuál elijas va a depender de tus habilidades. Si vos tenés capacidad lectora y podés sacar las partes importantes y transcribirlas, es un tipo de habilidad. Ahora, si a vos te gusta escribir, y es bueno igual que si no tengas desarrollada esta habilidad, comiences a darle, a tomar experiencia en poder escribir y escribir y escribir y te desafíes a hacerlo para poder aprenderla. Todas las habilidades se practican para aprenderlas. Empieces a decir, bueno, armo mi propio texto con lo que he leído y empiezo a armar mi propia manera de decir del tema. Hay personas que les cuesta mucho menos esto. También depende de la intención de la tarea. Muchas veces lo que se quiere, lo que la tarea busca es que vos digas qué dijo el autor sobre ese texto. Y otras tareas buscan que vos des tu propia opinión. Entonces, si tenés que dar tu propia opinión o explicar vos mismo, mejor hacer una síntesis. Ahora, si necesitas hablar específicamente de lo que un autor piensa sobre un tema, es mejor hacer un resumen. Así que depende de todo esto. Es mejor variar. Yo siempre digo, en la variedad está los mejores resultados. Entonces, hace a veces síntesis, no te quedes solamente haciendo resúmenes porque te es más cómodo, varialo. A veces hacer resúmenes y hablar de la exposición de un autor específico sobre un tema. Anda agilizando tus habilidades en ambos sentidos, tanto en la comprensión lectora como en tus posibilidades de escritura y de dar tu propia opinión respecto a algo. Bien, y como en todos los videos te propongo que en los comentarios me dejes si te sirvió esta explicación breve, concisa, cortita sobre lo que es un resumen y una síntesis, y si lo podés aplicar a tus tareas diarias, que eso es lo más importante. Si lo podés hacer, déjamelo comentado. Si tenés alguna duda, también déjamelo comentado. O si tenés una experiencia que quieras contar, me va a gustar leerte. Y si no sabes cómo arrancar, te voy a proponer cómo empezar a aplicar lo que hemos aprendido. Primero elegí un texto sobre un tema que a vos te guste. Vamos a empezar a practicar tus habilidades. Elegí el texto que vos quieras, del largo que quieras, de algún tema que te interese mucho. Empezá extrayendo sus ideas centrales, hacé tu subrayado y extrae para hacer un resumen. Y luego de que hagas ese resumen, empezá a pasarlo a tus propias palabras. No digas lo que dice el autor, decilo en tus palabras a esa misma información, a ver si lográs escribir una síntesis. De esta manera lográs hacer la práctica de ambos, de resumen y de síntesis. Espero que esta información te sirva para las tareas que tenés que hacer a diario en la escuela. Y espero tus comentarios debajo para saber si te sirvió, si te fue útil o si tenés alguna duda también. Que tengas lindo día.